Bueno, un placer estar acá. Le agradezco a Mariano. Yo en el año 2011 lancé un libro que era mi tesis de maestría, que era El futuro del comercio minorista en Argentina. Nadie me venía a ver, pero Mariano me vino a ver. Dijo, este muchacho algo tiene para decir. Así que desde aquel momento ahora le agradezco mucho y además me encontré con un profesor mío, Amodei, ahí que está. Sabe muchísimo de Category Management. Así que, bueno, un placer estar acá. Bueno, les voy a contar qué es lo que yo veo desde tres perspectivas. Periodística, porque me dedico a eso, en el campo de la economía. Desde mi consultora brindo conferencias y además medimos con partner que tenemos con Scantech. Así que les voy a ir contando qué es lo que estoy viendo y cuáles son las oportunidades que veo en este contexto que es complicado. Bueno, acá yo lo que estoy mencionando es que fíjense las diferencias de la evaluación 2014-2018. En el 2014 la demanda agregada se daba con caída de la inversión, pero consumo sostenido vía emisión. O sea, vía emisión monetaria. Y esto se da generalmente en años eleccionarios, que en este caso el gobierno no tiene esa posibilidad porque justamente lo que tiene congelada es la base de emisión monetaria y vos tenés una situación donde la demanda agregada en este escenario 2018 y 2019 tenés caída del gasto público, lo cual deprime la demanda agregada, o sea, cae inversión y cae el consumo porque no tenés posibilidad de revertirlo, y a su vez tenés una alta tasa de interés. O sea, tenés una situación complicada para el consumo este año y las diferencias. Yo digo que desde la vuelta a la democracia estamos en un escenario donde va a ser uno de los primeros gobiernos que se enfrenta a las elecciones sin posibilidad de emitir y dar buenas noticias en la calle. Esa es la realidad. Por eso cuando digo la salida de la recesión, ¿cómo la veo? Bueno, la veo mucha más lenta que 2008, 2009, 2014 y 2016. Tenés una corrección fiscal con menor gasto público, donde claramente cuesta cumplir la meta de déficit fiscal cero, pero se va a ir llegando este año o el próximo año, pero se va a ir llegando. Y quizás esta es la parte más preocupante, ¿no? Más presión tributaria. O sea, sobre el sector privado vos tenés un ajuste donde al sector público le falta y el sector privado está pagando mucho de lo que le falta al sector público. Las cuentas externas tenés más exportaciones, pero muy finita balanza comercial. La macro se comienza a revertir, pero por ahora es muy finita y un mundo muy complicado. Valor de la soja en su valor mínimo desde el año 2007. Y importaciones que caen por, obviamente, caída del Producto Bruto Interno. Importamos muchos menos bienes y servicios de lo que lo hacíamos. Política monetaria más dura e inercia inflacionaria más persistente, aumento de precios regulados y minoristas. Y fíjense que se volvió a generar una brecha entre lo que es el precio mayorista y el precio minorista, lo cual habla de un colchón para la inflación futura, a pesar de que iríamos a un escenario de, diría, desaceleración de la inflación. Me cuesta hablar de desinflación en este contexto porque mañana vamos a saber los datos del INDEC que estarían entre 3,8 y 4% la inflación de abril. Y en el caso de la inflación de mayo, las diferentes consultoras haciendo un promedio la están viendo entre 3,2 y 3,5%. Todavía sería una inflación alta la de este mes. Bien. Algo toqué mal, me parece. Ahí estamos. Bueno, hicimos una encuesta con Gustavo Córdoba y Asociados y le preguntamos a la gente sobre esta cuestión. ¿Cada cuánto tiempo planea realizar sus compras? Fíjense los resultados. Todos los días, 29,3%, mucha reposición. Y una vez por semana, 29,1%. Es decir, que tenés un canal de cercanía, pero claramente hay un medio donde hay un estoqueo, una reposición un poco más completa los fines de semana a través de las grandes ofertas, promociones y descuentos de las grandes cadenas. Es como que hay un mix en la calle muy interesante para aprovechar oportunidades. Lo mío consistía en esto, en ver este tipo de detalles. ¿Con qué frecuencia usa tarjeta de crédito para compras diarias durante el mes? Esto fue una encuesta a todo el país, acá tienen del segregados, pero fíjense, una vez a la semana, 14,4%, una vez al mes, 24,3%, pero quizás
lo interesante es que nunca el 41,9%. Hoy, por ejemplo, estamos hablando del hot sale. Ayer en mi columna con Jonathan Viale mostraba lo que es el costo financiero total de una compra dentro del programa Hora 12 y fuera del programa Hora 12. Dentro del programa Hora 12 tenés hasta el 60,49% de costo financiero total. Fuera del programa hasta el 149%. ¿No? Claramente esa tasa está perjudicando, obviamente, oxigenar el bolsillo del consumidor vía financiamiento. El uso principal de tarjeta de crédito para compras diarias, 20,6%. O sea que incluso en un contexto donde cae el uso del plástico, encima los que lo usan mucho para la reposición. Esto claramente es un dato del mercado que obviamente el poder adquisitivo recurre incluso con contexto de alta tasa al uso de la tarjeta de crédito en el actual contexto. Esto lo hicimos con Scantech y fíjense lo que intentamos ver. La variación del dólar versus el precio, evolución de precio versus consumo en diferentes años, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019. Pero concentrémonos en el 2018. Fíjense que tuvimos una devaluación del 114% barra verde, con una evolución de precio promedio de las categorías alimentos, higiene, artículos de cuidado personal y bebidas del 54%, y tuviste una caída del consumo del 4,6%. Claramente el rebote lo ves en el 2019, de esto que pasó en el 2018, donde la realidad que en el primer trimestre del año pasado las cosas no venían tan mal. Ni la economía estaba en caída, al contrario, estaba en crecimiento, ni el consumo presentaba una situación tan delicada. Bueno, hoy estás viendo un escenario donde aquel rebote, estás viendo que por arrastre estadístico, primer trimestre tampoco fue bueno para el consumo, tenemos caída del 10,8%, si veis CAME, que mide bienes durables, la caída es del 13,4% en el mes de abril y del 10% en el acumulado del año. Cuando vamos viendo y profundizamos cuáles son los ganadores o perdedores en este contexto, categorías que pueden llegar a ganar o perder en esta situación, y vemos en el año 2018 ¿qué ganaba? Bueno, ganaba snack, bebidas con alcohol caía muy poco, canasta básica, y fíjense los perdedores, lácteos 10,7%, cuidado de la ropa 7,7% y congelados 6,3%. Vamos al 2019, esto es a marzo, también lo hicimos con Scantech. Canasta básica es la única que recupera 0,6% y ahí comienza a haber nuevamente oportunidades. Después vamos a ver un detalle. Merienda y desayuno 3,9% y cuidado capilar cae 4,7%. Sin embargo, los grandes perdedores vuelven a ser congelados, bebidas sin alcohol 16,8% y lácteos 13,5%, que es la categoría que en el primer bimestre recupera más precio, producto de lo que pasó en el sector, ¿no? Pero estás hablando de productos como queso, leche, manteca, que están creciendo en el orden de 2 dígitos. O sea, estás hablando de aumentos mensuales del 10% de esa categoría, con un valor del precio de la leche que pasó de 10 pesos para el tambero, con una queja enorme, a 15 pesos masiva lo que se le está pagando al tambero. Y obviamente eso va a repercutir en los próximos meses y va a generar un movimiento en esta categoría. Traje esto, dije, bueno, agarro una categoría y si es el caso de la harina, fíjense lo que pasó. En la variación de precio en el interanual fue del 96%. Ahora, fíjense que harina crece 8%, sin embargo, la categoría de valor agregado de harina, galletitas saladas, galletitas dulces, pastas frescas, tapas y masas, caen todas las categorías. Es decir, crece el insumo básico hoy en el consumo, sin embargo, está cayendo aquello que tiene valor agregado sobre el insumo base. Es un dato interesante, ¿no? Un dato que acá no está, pero también crece, lo hacía desde el punto de vista periodístico, es pizzas congeladas. ¿Qué es el consumo de pizza congelada? Bueno, uno podría decir, está creciendo ese consumo, está creciendo la harina base porque se está haciendo la pizza en la casa o porque se está comprando la pizza congelada y no se está yendo al canal gastronómico a comprarla. O sea que ves muchos de estos datos de sustitución para poder estudiar un poco el canal en el actual contexto económico. El sol en meses de lluvia. ¿Dónde está el sol, Damián? Decime ya, quiero salir a los stands a recorrerlo porque quiero hablar con cuáles serían los lugares donde hay sol. Bueno,
Fíjate que en el consumo interanual, categorías que crecen, incluso en el actual contexto económico, son alfajores, 2%, arroz, 13%. Al lado tienen, ustedes pueden ver cuánto crece la variación de precio interanual de estas categorías, en promedio toda la categoría. Artículos de limpieza, 3%, azúcar, 1%, cervezas, 2%, a pesar de que tiene una estacionalidad muy fuerte. Esponjas, 7%, frutas y verduras, 47%, granos, 4%, bueno, harina de vuelta, 8%, harina maíz, 11%, golosinas, categoría de golosinas, que compone la categoría de snack, papel higiénico, 4%, acá está pizzas, lo que yo les decía, en el acumulado del año tenés un 18% de lo que es pizzas congeladas, salchichas, 4% en el acumulado y 1% en el interanual, salsa de tomate, 8% y 3%. Pude mostrar algo bueno, no se quejen. Es un dato elocuente de lo que está pasando un poco en el canal. Y si lo viésemos por segmento, Damián, ¿cómo estamos por segmento? Bueno, acá lo que hicimos es, digamos, categorías de marcas de mayoristas, marcas baratas, medias y primeras marcas. Y claramente, obviamente, vemos que la oportunidad se da acá, en las marcas baratas. Fíjate que en peso de unidades crece el 5% y en facturación crece el 4,3% en términos de unidades y facturación. La realidad que va ganando participación estas marcas, las marcas base económicas, en la búsqueda del consumidor de optimizar el ticket promedio de gasto. Digo, me parece que este escenario se puede llegar a revertir la situación del consumo en nuestro país si se dan, siempre digo, tres situaciones. ¿Cómo va a ser la recuperación del poder adquisitivo? ¿Hacia qué paritarias vamos? ¿Cómo va a ser el escenario de inflación? Si realmente vamos a poder llegar a ese famoso 2 puntos en el mes de junio-julio. ¿Y qué va a pasar con la tasa de interés? Porque fíjense que pongo mucho hincapié en qué pasa con la tasa de interés, porque si no viene por recuperación de poder adquisitivo y el poder adquisitivo vuelve a ser licuado por la inflación, claramente el plástico es una herramienta que hoy se está usando, pero tiene un límite. Tiene un límite porque tanto para el sistema de la producción, para financiar capital de trabajo, tanto para el bolsillo de un argentino de a pie, para financiar consumo, ese costo financiero total en algún momento genera una estrangulación de la cadena de pagos, incluso del sector hogareño. Porque claramente una tasa o un costo financiero total del 60% con una paritaria del 40%, ¿cuánto puede llegar a ser sostenible ese 20% de diferencial de margen respecto del ingreso disponible de un hogar para poder seguir pagando la tarjeta, ¿no? Para cerrar, traje estas dos frases. Una es un autor que recomiendo en este momento más que nunca, Nassim Taleb, por ahí lo conoces, El Cisne Negro. Recomiendo mucho este libro, me parece un libro para el momento. Dice, la economía es una disciplina narrativa, las explicaciones son fáciles de proporcionar a posteriori. Claramente nos pasó a todos, que estamos narrando la economía de lo que va a pasar y la realidad que cada vez nos cuesta más, porque las variables no son constantes. Escuchaba ayer un audio, por ahí circuló, de Salvador Di Stéfano, donde el periodista decía la economía es una ciencia exacta, de ninguna manera, es una ciencia social y cada vez cuesta más tener variables constantes para poder analizarla. Este libro es espectacular, recomiendo El Cisne Negro de Nassim Taleb para el actual contexto y esta la traje yo. Digo, cuando la economía se desacelera, el espíritu empresarial se aviva como una estufa de leña, bien provista en una fría noche de invierno. Traje un poquito de leña a la caldera como para hacerle ver la luz en el horizonte en el actual contexto. Gracias.